Buenas tardes, yo soy Herrera Soy. Junto a mi grupo conformado por Ceballos Camila, Agüero Ana y Parra Lorena expondremos los siguientes temas: tráfico celular, tráfico vesicular, comunicación y respiración celular, junto a metabolismo para la obtención de ATP. Nos referimos como tráfico celular al desplazamiento de moléculas, orgánulos, vesículas y formación de ciertas estructuras que ocurren dentro de las células. Es importante el funcionamiento de las células, ya que este proceso mantiene el funcionamiento del organismo en su conjunto. Es esencial para mantener la homeostasis celular, la comunicación entre diferentes partes de la célula y el intercambio de materiales con el entorno extracelular. El tráfico celular implica varios procesos como la endocitosis, que es la captura de materiales del exterior de la célula mediante la formación de vesículas, la exocitosis, que es la liberación de moléculas fuera de la célula, y el transporte vesicular, que es el movimiento de vesículas dentro de la célula. También el transporte a través del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Estos procesos son cruciales para el funcionamiento adecuado de la célula, ya que permiten la distribución de proteínas, lípidos y otros materiales necesarios para las diversas funciones celulares, como puede ser la señalización, el metabolismo y la estructura celular. Para que una persona actúe o sienta, las neuronas en sus cerebros deben comunicarse. Esto ocurre en sinapsis, que es el proceso en el cual las neuronas se comunican entre sí para transmitir información. Estas sinapsis permiten la comunicación rápida y precisa entre las células del cerebro, lo que es fundamental para funciones cognitivas como la percepción, el pensamiento, la memoria y el movimiento. Volviendo al sistema de transporte de las células, estas mismas son fábricas que producen y exportan moléculas. Estas moléculas se transportan por toda la célula en pequeños paquetes llamados vesículas. Las vesículas son pequeñas burbujas de grasa que contienen las mercancías de las células y pueden enviar diversos materiales como enzimas, neurotransmisores y hormonas alrededor de las células y liberar su contenido al resto del cuerpo. Un sistema defectuoso de transporte de vesículas es en parte el responsable de la diabetes y otros trastornos del cerebro. Se estudió el tráfico vesicular en las células de mamíferos y se descubrió que era una proteína, lo que permitía que las vesículas llegaran y se fusionaran con las membranas. El proceso de fusión, las proteínas con las vesículas y las membranas solo se juntan bajo una combinación especial. Todo el proceso del tráfico vesicular puede ocurrir como cuando las células nerviosas envían señales a sus vecinos. Para que esto pase, los iones de calcio entran en acción. La maquinaria molecular responde al influjo de iones de calcio y dirige las proteínas para que las vesículas se junten con la membrana exterior de la célula nerviosa. Se abre una ventana que permite la liberación de la carga que sea transportada, y si esto no ocurre en el momento adecuado puede llegar a ocasionar problemas. Bueno, yo voy a hablar de la comunicación celular. ¿Qué es la comunicación celular? Es el proceso mediante el cual las células intercambian señales para coordinar sus actividades y responden a cambio de su entorno. Esto comienza con una célula emisora, que esta produce y libera moléculas mensajeras. Acá podemos observar que están las interleuquinas, que estas son proteínas que transmiten señales. Estas moléculas pueden actuar en la célula emisora como la autocrina y las células cercanas, como la paracrina, al igual que en las células distantes a través del torrente sanguíneo, la endocrina. Esta señalización, como la paracrina en las interleuquinas, afectan a células vecinas, mientras que en la señalización autocrina estas células se producen también como receptoras. Por otro lado, tengo la señalización, que es la endocrina, que esta implica que las interleuquinas viajen a través de la sangre para afectar las células distantes. La comunicación celular también se puede obtener o puede ocurrir a través de contacto directo entre células, donde las moléculas y la superficie celular se desencadenan respuestas en las células adyacentes. Estas señales pueden desencadenar respuestas variadas, como en las células receptoras, como respuestas proinflamatorias o antiinflamatorias, como el control del crecimiento celular, la diferencia celular, que es el proceso por el cual la célula se especializa en una función específica. La respiración es un proceso químico en el que el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos. Estos procesos se dan en 3 etapas. La primera es la glucosis, que se desarrolla en el citoplasma, que es la que le da el paso inicial para el catabolismo de los carbohidratos en los seres vivos. Esta fase es la degradación de la glucosa en la glucosis, en la cual la molécula de glucosa de 6 carbonos se enciende en 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico.
Este proceso da como resultado un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD. La segunda fase es la degradación de la glucosa y otras moléculas de combustible en la respiración. Requiere oxígeno y tiene lugar en las mitocondrias, en la cual se desarrollan 2 etapas, el ciclo de Reps, y consta de una serie de reacciones enzimáticas interconectadas que descomponen la glucosa y otros sustratos metabólicos en dióxido de carbono, liberando electrones y protones. Y la etapa final de la respiración es el transporte terminal de electrones, donde participan directamente el oxígeno, los transportadores de electrones, como el NAD y el FAT, se depositan los electrones en una secuencia de proteínas enclavadas en la membrana interna de la mitocondria. Los electrones pasan a la molécula de oxígeno y se combinan con hidrógeno para producir agua. Se le adiciona un grupo de ADP para formar el ATP. A esto se lo llama fosforilación. Y la oxidación completa de una molécula de glucosa produce entre 36 a 38 moléculas de ATP. Cuando hablamos de metabolismo celular nos referimos a todo un conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de la célula, de una manera coordinada, simultánea y eficiente. Dicho conjunto es el que permite ejecutar con precisión actividades particulares en manera y lugares adecuados. Podemos diferenciar entonces dos tipos de reacciones. Por un lado, las catabólicas y por otro, las anabólicas. Para comprender su función de una manera simple, diremos que el catabolismo es el conjunto de procesos de ruptura metabólica que descomponen moléculas complejas en compuestos, liberando entonces energía en forma de ATP. Por esto, es un proceso crucial para el mantenimiento de la homeostasis. También esto produce los bloques de construcción y energía necesarios para el siguiente proceso que vamos a llamar anabólico. Diremos así que este es el medio metabólico que construye moléculas complejas y a partir de componentes más simples utilizando energía en forma de ATP. Como en este proceso las células sintetizan proteínas, lípidos, carbohidratos y otras moléculas esenciales para el crecimiento, la respiración y el mantenimiento celular, podemos decir que es crucial para la célula. Las reacciones catabólicas entonces están relacionadas con exergonia, es decir, la liberación de energía, con degradación, porque a partir de moléculas complejas obtenemos moléculas simples, y con oxidación, porque se liberan electrones. Las reacciones anabólicas, por otro lado, están relacionadas con endergonia, porque necesitamos del aporte de energía, con síntesis, porque recibe moléculas simples y las transforma a complejas, y también con reducción, que se forma por la captación de electrones.